Antes de introducirnos en la porción que vamos a estudiar hoy, permítame ponernos en contexto. Vamos iniciando apenas el libro de Jueces, un autor desconocido. Hay quienes atribuyen, esta autoría a Samuel. No sabemos con certeza quién fue el autor del libro de los Jueces. Sin duda alguna es alguien contemporáneo de la época que tiene bien presentes los eventos narrados en este libro. Es una época previa a la época de los reyes en Israel. El mismo libro de Jueces dice que no había rey en Israel, que no había rey como las otras naciones en Israel, y lo vamos a ver en un momento en uno de nuestros pasajes claves de este libro. La sección anterior, los primeros versos del capítulo 1 y capítulo 2, la sección anterior con la que iniciamos el estudio del libro, es una introducción histórica de lugares, de conquistas y una constante omisión de la voz de Dios. Esa es la primera sección del libro. Las dos primeras secciones del libro, con la que vamos a ver hoy, son introducciones. Y la primera, de la semana pasada, fue una introducción histórica que describe aquellos lugares que fueron conquistados, pero también aquellos, no lugares, sino personas que no fueron echadas de entre la tierra que se estaba conquistando. Así es que esto lo convierte en una constante omisión de la voz de Dios. La sección en la que nos encontramos hoy es una introducción literaria que resume los hechos de los jueces y muestra los ciclos repetitivos de la historia, estos ciclos que formaron el patrón de gobierno de los jueces. La historia de los jueces está muy claramente identificada en la narrativa bíblica por 7 ciclos recurrentes en los cuales el pueblo de Israel estuvo cayendo una y otra vez, repitiendo la historia una y otra vez. Y de repente, aunque cambian los nombres de los jueces, aunque cambian los nombres de los opresores, pareciera ser que estamos leyendo la misma historia una y otra vez. Una historia cíclica, un patrón cíclico. Repetidas ocasiones el pueblo hizo una vez más lo mismo. Ambas secciones, la que se estudió la semana pasada y la que estudiaremos hoy, estas secciones introductorias establecen, hermanos, el contexto de todo lo que veremos a lo largo del libro de Jueces, así como nos dejan ver el propósito del autor al escribir sobre el periodo de los jueces. ¿Cuál es el propósito del autor al escribirnos el libro de los jueces? Los jueces persiguen el propósito de enseñarnos que la desobediencia tiene consecuencias. Repito esto, Jueces tiene por propósito enseñarnos que la desobediencia tiene consecuencias, así como también nos enseña la manera de poner fin a esas consecuencias. Y esa manera es la reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento. Hoy lo vamos a ver enfáticamente, este propósito. Enseñarnos que la desobediencia tiene consecuencias. Y la manera de poner fin a esas consecuencias, la única manera de poner fin a esas consecuencias es la reconciliación con Dios por medio del arrepentimiento. Hay por lo menos 2 versos claves en Jueces. Si usted quisiera memorizar algunos versículos en Jueces, estos 2 versos claves le pueden ser útiles. Uno de ellos lo encontramos en la sección que estudiamos hoy y es Jueces 2:10, el cual dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Este es uno de los versos claves con los cuales iniciamos la narración de este libro. Se levantó una nueva generación que no conocía al Señor ni las obras que Él había hecho por Israel. El otro verso clave lo encontramos al final del libro.
Aunque es una idea recurrente en toda la historia, al final del libro, en el capítulo 21, versículo 25, dice Jueces: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. En esos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía, dice Reina Valera 60, lo que bien le parecía. En versión mexicana diría lo que se le pegue la regalada gana. Cada uno hacía lo que se le pegara la regalada gana, pues no había rey. Y la traducción más correcta de este verso tiene que ver con que no había un rey como las otras naciones tenían a un rey. Pero ciertamente había quien gobernaba a Israel. Pero ellos hicieron a un lado ese gobierno. Y ese gobierno era teocrático. Su rey y su señor era Dios. Pero tenemos a una nación que olvidó a su Dios. Y esto es en lo que nos estamos enfocando al estudiar Jueces. ¿Qué pasa cuando una nación olvida a su Dios? ¿Qué pasa si nuestra nación está olvidando a Dios? ¿Qué pasa si nuestra iglesia está olvidando a Dios? ¿Qué pasa si nuestras familias se están olvidando de Dios? Permítame citar 3 párrafos de un artículo titulado Un asunto de vida o muerte. Pasa la fe a la siguiente generación. Un asunto de vida o muerte, pasa la fe a la siguiente generación, escrito por Nate Avellán el 8 de julio del 2025. Así es que quiero pensar que los datos que arroja Nate son frescos para el 2025, entonces no son tan distantes a nuestra época. Quizás son distantes en ubicación geográfica, pero creo que no varían mucho en lo que podemos reflexionar acerca de nuestra actualidad. Bien, dicen estos párrafos de este artículo: la mayoría de las iglesias tienen algún tipo de ministerio dedicado a la siguiente generación de creyentes. Desde salas para el cuidado de bebés, o lo que conocemos como cuneros, hasta grupos de adolescentes y jóvenes. A partir de aquí, los llamaremos ministerios de menores, es decir, dedicados al discipulado de cristianos menores de edad. Y como iglesia tenemos ministerios como estos. Continúo leyendo. La triste realidad es que las estadísticas relacionadas a estos ministerios no son alentadoras. Se estima, escuche muy bien iglesia, se estima que entre 50% y 65% de los niños en los Estados Unidos que crecieron en las iglesias abandonarán la fe algún tiempo después de graduarse del nivel secundario. Voy a repetir esto, escuche con atención. Se estima que entre el 50 y 65% de niños que crecieron en la iglesia abandonarán su fe algún tiempo después de graduarse del nivel secundario. Este número es devastador, como lo es también la estadística de los adolescentes que asisten a una congregación cristiana. Alrededor del 70% se tomará por lo menos un año de no asistir a la iglesia durante la universidad. Alrededor del 70%, la cifra es elevada. Se tomará por lo menos un año de no asistir a la iglesia durante la universidad. Pero muchos de ellos no volverán nunca a la iglesia. Y quizás ni siquiera volverán a considerar la fe. Duras estadísticas, pero reales estadísticas. Y continúa diciendo este autor: creo que podemos confirmar estas estadísticas con nuestras experiencias. Los que somos mayores de 30 años y crecimos en la iglesia, podemos pensar en muchas personas de nuestro grupo de jóvenes que han abandonado la fe. ¿Qué nombres vienen a tu mente de los niños y adolescentes que crecieron contigo en la iglesia y que ya no están? Posiblemente son varios. Y la cifra que ha arrojado este hermano Nate de los Estados Unidos quizá pueda ser igual o mayor en nuestro contexto. ¿Quiénes vienen a tu mente
al hablar de una generación que ya no está presente. Los mayores de 30 años pueden pensar en alguien que creció junto a ti en esta congregación y ya no está aquí. Y no solo no está aquí, sino ya no permanece en la fe. Los adultos pueden pensar en hijos, en nietos, en sobrinos, que algún día estuvieron aquí y ya no están más aquí. Y quizá incluso han abandonado la fe. El tema de hoy lleva por título Una generación sin Dios. Una generación sin Dios. Y quiero llamar nuestra atención a esta verdad. Quiero, hermanos, que podamos prestar atención a esta verdad. Si estamos viendo levantarse una generación sin Dios, bueno, pregunto, ¿será que estamos viendo levantarse una generación sin Dios? ¿Será que estamos a punto de ver una nueva generación que desaparezca de entre estas filas? Que deje sillas vacías, que no vuelva más a congregarse y que la mayoría de ellos abandonen la fe. Iglesia, familia Ibets, si estamos viendo levantarse una generación sin Dios, hay algo que debemos hacer. Esa es la verdad a la que quiero llamarnos hoy. Si estamos viendo levantarse una generación sin Dios, hay algo que debemos hacer. Hay algo de lo que debemos arrepentirnos. Y hay alguien a quien debemos volver, a Dios. ¿Qué haremos para no ver que se levante una generación sin Dios? Padres, madres, hoy en su día, ¿qué haremos para no ver que se levante una generación sin Dios? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, iglesia? Permítame orar. Dios habla hoy a nuestros corazones a través del libro de Jueces. De hecho, sé que lo harás, Señor. Sé que hablarás a nuestros corazones. Así es que mi oración se vuelve esta. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a responder en adoración a lo que tú hoy hables a cada uno de nosotros. Y es también mi oración, oh Señor, que no permitas que esta iglesia vea una vez más levantarse a una generación que no te conoce, que no teme tu nombre, que abandone la fe. Ayúdanos, oh Dios, con tu gracia, mientras estudiamos este pasaje de los Jueces. Habla, oh Dios, a nuestros corazones y haznos obedientes a tu palabra. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué debemos hacer, iglesia? Si quizá estamos viendo levantarse una generación sin Dios, ¿qué debemos hacer? Jóvenes, señoritas, y si tú eres de esa generación que está levantándose sin Dios, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer por tus amigos, por tu grupo de jóvenes, para no ver venir una generación sin Dios? ¿Qué debemos hacer, iglesia? Versículo 6 del capítulo 2. Sígame con su vista, leo hasta el verso 15. Jueces 2, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué debemos hacer? Josué es el personaje que había guiado al pueblo de Israel a la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Josué es un líder destacado en la historia de Israel. Quizá muy diferente a los demás líderes que les antecedieron, incluso que a Moisés mismo. El verso 6 nos describe lo que el libro de Josué nos narra con mucho más detalle. Allá en el capítulo 24, si puede ir conmigo, vaya ahí, siga la lectura con su vista. Jovencitos, si tienen Biblia, abran su Biblia en Josué 24, 19 al 28. Esa es una de las últimas escenas que nos describe Josué. Y es algo que vemos al inicio del libro de Jueces. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, vea lo que el pueblo dice: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué. Vean nuevamente la respuesta del pueblo en el verso 24. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Cada uno fue despedido a su heredad. Josué despide al pueblo para que vayan al lugar que Dios les ha dado para tomar para sí. Pero no sin antes establecer un pacto donde el pueblo se comprometió, hermanos, donde el pueblo, y lo acabamos de leer, el pueblo se comprometió a obedecer y a servir al Señor. Dice el verso 24, y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Pero, hay un pero. Lo primero que vemos en el libro de Jueces es que el pueblo de Dios se olvidó de su pacto. Se olvidó de este pacto. No obedecieron a Dios e hicieron pacto con los habitantes de la tierra, como lo dice Jueces capítulo 2, verso 2. Y la realidad, hermanos, es que esta desobediencia continuó. Esta desobediencia continuó y se agravó durante el periodo de los jueces. El verso 7 de la porción en la que nos encontramos, Jueces 2, el verso 7 nos muestra lo que parece ser un periodo de obediencia, lo cual, como vamos a ver en todo el libro, será recurrente en este periodo. Un tiempo de obediencia. En este tiempo vemos que el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Incluso terminamos la sección anterior
leyendo que tras la reprensión del Señor, vea el versículo 4 y versículo 5, dice que el pueblo alzó su voz y lloró. El pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquim, y ahí ofrecieron sacrificio al Señor. Parece, hermanos, parece que las cosas comenzaban a marchar mejor. El Señor reprendió a aquel pueblo que dejó a los habitantes de esta tierra entre ellos y no obedecieron así su voz. El Señor les reprendió y ellos lloraron. Ellos se lamentaron por la reprensión del Señor e inmediatamente ofrecieron sacrificio a Dios. Parece que las cosas marchan un poco mejor. Pero dice que Josué murió y poco a poco, ese es un énfasis que yo agrego, pero ciertamente lo debemos entender así. No es que Josué murió y todos los demás murieron, no, sino que entendemos que poco a poco toda aquella generación fue reunida a sus padres. Murieron también. Toda aquella generación murió. ¿Y qué pasó ahora? Se levantó una nueva generación. Y la descripción de esta generación no es para nada alentadora. Pues era una generación, dice la Escritura, que no conocía a Dios, no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Como consecuencia de la ausencia de Dios en sus mentes y corazones, dice el pasaje que ellos hicieron lo malo y sirvieron a los dioses cananeos. Esa es la consecuencia de apartarse del Señor. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, dice la Escritura. Así es que se levantó una nueva generación que abandonó al Señor. Literalmente que dejó a Dios. Dejó a Dios. No dejaron la iglesia. No dejaron simplemente su hogar. No dejaron las costumbres de sus padres y nada más. Dejaron a Dios. Lo más grave no es que nuestros hijos, que los nietos, que los sobrinos no vengan a la iglesia. Lo más grave es que quizá estemos viendo levantarse una generación que deje a Dios, que abandone a Dios. Y las consecuencias para el pueblo de Israel, como lo será también para cualquiera que abandone al Señor, las consecuencias de su abandono no se hicieron esperar. Dice el verso 14 que la ira del Señor se encendió contra ellos. La ira del Señor se encendió contra ellos. La mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como lo había dicho y como el Señor les había jurado. Ojo, hermanos, tal como el Señor les había dicho y como Él mismo les había jurado, la mano del Señor estaba para mal contra esta generación de israelitas que dejaron a Dios. Lo que esta generación estaba viviendo, no era más que las consecuencias de su desvío, las consecuencias de abandonar a su Dios. Vaya conmigo a Levítico, capítulo 26. No estamos muy lejos. Levítico capítulo 26. Y vean lo que dice la Escritura a partir del verso 14. Pero si no me oyereis, Levítico 26, verso 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré contra vosotros esto. Vea lo que dice el verso 16. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis,
yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisieseis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. Y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Lo que esta generación estaba viviendo, repito, hermanos, no era más que las consecuencias de su desvío. Tal y como el Señor su Dios les había dicho, les estaba aconteciendo. Y es que deliberada y conscientemente lo que esta generación estaba haciendo se le conoce como apostasía. Apostasía. Porque no es que nunca hubieran escuchado de Dios y todo lo que a lo largo de la historia Él había hecho por Israel. Leemos el texto y lo primero que podemos interpretar es que nadie les dio a conocer a Dios. Pero no es necesariamente lo que el verso nos está diciendo, sino que deliberada y conscientemente ellos decidieron abandonar a Dios. Dice un autor, más bien los hechos salvíficos de Dios ya no eran preciosos o fundamentales para ellos. Ahora Dios, escuche bien, iglesia, jóvenes, ahora Dios
no era sino solo el Dios de sus padres, pero no su Dios. Esta nueva generación contemplaba a Dios, al Dios de Israel, como el Dios de sus padres, pero no como su Dios. No es que literalmente nunca hayan oído hablar de Dios, sino que sus corazones abandonaron a Dios. Y lo dice tal y cual la Escritura. Dejaron a Dios. Piense un momento. Pensemos un momento en esto, iglesia. Si esto le pasó a un pueblo que tenía por fiel costumbre la transmisión verbal de todos los preceptos y mandamientos de Dios, si esto le pasó a Israel, que generación a generación hablaba los preceptos y mandamientos de Dios, hablaba de sus grandes proezas, de sus grandes maravillas, un pueblo que generación a generación hablaba de Dios, aún sus fiestas proclamaban de su gracia redentora. Si esto le pasó a este pueblo, que tenía por fiel costumbre enseñar a los más pequeños en sus hogares, iglesia, familias, ¿qué pasará con las generaciones presentes si no estamos siendo fieles en proclamar las virtudes de aquel que nos llamó? Y quiero enfatizar en esto. El pueblo israelita tenía una fiel costumbre de sentarse, de levantarse, de moverse y hacer lo que estuvieran haciendo, proclamando las maravillas de su Dios, dando a conocer a Dios. A muy corta edad los niños habían aprendido ya las Escrituras y sabían recitar las Escrituras y recordaban a través de sus celebraciones lo que Dios había hecho por ellos. De continuo, constantemente el pueblo estaba haciendo una labor para que Dios fuera conocido y para que sus obras no fueran olvidadas. Y nosotros estamos dejando la formación de una nueva generación que se levanta en manos de TikTok, de Facebook. ¿Qué nos espera, iglesia? ¿De la escuela incluso? Ya los quieren correr hasta antes. Los papás no están muy felices, aunque debería ser una gran felicidad tenerlos mucho más tiempo en casa para tener una oportunidad para enseñar las virtudes de aquel que nos llamó. Porque parece que tenemos una urgencia porque alguien más se ocupe de nuestra generación detrás de nosotros. Porque alguien más haga lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Parece que tenemos una urgencia por tener más tiempo para nosotros, pero menos tiempo para ellos. Imagínense lo que nos espera si, comparados a esta cultura judía que hacía una ardua labor por dar a conocer a Dios, nosotros no estamos dando a proclamar a Dios. Nos sentamos a la mesa con nuestros dispositivos. Empezamos el día y terminamos el día con nuestros dispositivos. Cada uno en su mundo, cada uno en su cuarto. ¿Y quién está dando a conocer a Dios a la nueva generación? ¿Las maestras de escuela dominical? Eso es muy poco tiempo, hermanos. Y no tiene el mismo impacto que tendrá cuando sus padres se ocupen en darles a conocer a Dios. ¿Qué pasará con la generación que se levanta después de nosotros si no estamos proclamando fielmente al Dios de las Escrituras? Piénselo con seriedad, iglesia. ¿Qué pasará con estas jovencitas y los niños que están hoy en las aulas si nosotros no somos fieles en proclamar al Dios de las Escrituras? El único panorama real es que esas sillas no tardarán en desocuparse. Según las estadísticas, varios de nuestros jóvenes que hoy están sentados entre nosotros escuchando estas cosas pueden estar a punto de retirarse. Y lo hemos visto ya así. Es una realidad. Así es que hay algo que debemos estar haciendo, iglesia, familias.
Padres, madres, hay algo que debemos estar haciendo. Si no queremos ver que se levante una generación sin Dios, una generación que abandone al Señor y se entregue a una vida de pecado e idolatría, hay algo que debemos estar haciendo. Quizá aún no es tarde. Quizá aún no es tarde. Asegúrate que la generación que viene detrás de ti esté conociendo a Dios. Oh, querido hermano, por favor, asegúrate que la generación que viene detrás de ti esté conociendo a Dios. Al Dios de la Biblia. Haz lo que esté en tus manos hacer porque ellos conozcan a Dios. Pero hazlo. Pero haz algo. Con todo y tus limitaciones, haz algo porque ellos conozcan al Dios de las Escrituras. Pero que lo conozcan de tal manera que se enamoren de Él y rindan sus corazones para servirle con pasión. Y créeme, querido hermano, hermana, que ese amor y pasión no se cultivan transmitiendo una religión dominguera. Si esos jóvenes, si esos niños no están conociendo al Dios de la Biblia siendo adorado por ti, si no están viendo una pasión y un amor en tu corazón por el Dios de las Escrituras, por tu Dios, no esperes que por traerlos el domingo a la iglesia ellos hagan crecer ese amor y esa pasión por Dios. Ciertamente el Señor en su gracia puede obrar este día domingo en cualquiera que venga aquí. Pero hay algo que debemos estar haciendo si no queremos ver levantarse una generación sin Dios. Si tú y yo con gran facilidad dejamos de venir el día domingo porque es 10 de mayo, no esperes que el día de mañana tus hijos vengan cuando cualquier circunstancia se les atraviese y les sea fácil decir, pues no voy, porque tengo tarea, porque tengo escuela, porque tengo temporada de exámenes. Pero eso tarde que temprano se va a volver en una constante distancia mayor y mayor de su Dios. Hasta el día en que cualquiera de ellos quizá diga, ese es tu Dios, pero no es mi Dios, papá, no es mi Dios, mamá. Yo no quiero más nada con ese Dios. Asegúrate de estar haciendo lo que está en tus manos. Confía en la gracia del Señor, querido hermano. Y asegúrate de que la generación que está detrás de ti esté conociendo al Dios de la Biblia. Este autor al cual cité al principio termina su artículo con estas palabras. Oremos que Dios nos guíe a obedecer el mandamiento de pasar la fe a la siguiente generación y nos fortalezca para abrazar la visión de no solo alcanzar a los menores como nuevos creyentes, sino de desarrollarlos como miembros maduros en nuestras iglesias locales. Esto implica, hermanos, que no debemos conformarnos con una simple tarea de transmitir conocimiento, sino de procurar que en estas nuevas generaciones se estén formando creyentes maduros. Creyentes maduros que permanezcan en la fe, que amen al Señor y que sirvan al Señor. Y es una tarea que no se logrará con unos cuantos minutos el día domingo. Es una tarea que debe trabajarse arduamente, cada día de la semana, al sentarse, al levantarse, al acostarse, al iniciar un nuevo día. Mientras van en el camino, hagan discípulos en toda etnia, enseñen a sus hijos, hagan discípulos en sus hogares. Asegúrense de que la generación que está detrás de ustedes esté conociendo al Dios de las Escrituras, para que teman y amen su nombre, para que no se aparten de Él. El proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero es necesaria la instrucción, es necesaria la enseñanza, es necesario transmitir el conocimiento. Y aún más que el simple hecho de transmitir conocimiento es moldear con nuestras mentes, nuestros corazones y nuestra actitud al Dios en el cual decimos creer. Quizá el llamado primeramente debería ser a nosotros amar, servir con pasión y amor al Dios verdadero.
Quizá una gran culpa del abandono de Dios esté en la generación presente. Vayamos al siguiente precepto antes de que se nos agote el tiempo. Quizá hay algo de qué arrepentirnos, hermanos. Iglesia, jóvenes, quizá hay algo de qué arrepentirnos. Y ese quizá simplemente está siendo suave, porque yo sé que hay algo de lo que debemos arrepentirnos. ¿De qué debemos arrepentirnos? Si no queremos verse levantar una generación sin Dios, ¿de qué debemos arrepentirnos? Vaya al verso 16 de Jueces 3. De Jueces, 2. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas aconteció, verso 19, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Versículo 23. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Experimentar las consecuencias de abandonar a Dios, vemos en esta porción que les produjo angustia en gran manera. Trajo a sus vidas grande aflicción por las consecuencias de su abandono a Dios. Y en medio de su angustia, por causa de su propio pecado, el Señor tuvo compasión de ellos. Qué hermoso es leer esto. En medio de la angustia que produjo su propio pecado, el Señor tuvo compasión de ellos. Ellos olvidaron a su Dios. Ellos se olvidaron de Dios. Escuche bien esto, iglesia. Jóvenes, escuchen bien esto. Pero Dios no se olvidó de ellos. Quizá tú puedes estarte alejando de Dios. Quizá tú puedes estar olvidando deliberadamente y conscientemente a Dios en tu corazón. Al Dios que has escuchado desde tu infancia predicar desde este púlpito y en escuela dominical y en cada oportunidad que tus padres tienen. Pero Dios no te ha abandonado. Dios no se ha olvidado de ti. Y el Señor se compadecía de ellos. El Señor se compadecía. Esa es la razón por la cual Dios levantó jueces que libraran a Israel de su opresión enemiga. Porque el Señor tuvo compasión de su pueblo. ¿Lo merecían? No. Eran necios, eran desleales. Eran idólatras. Habían fornicado con las naciones de la tierra. Dice la Escritura, que se habían prostituido para usar un lenguaje que enfatizara en el mal que habían hecho delante del Señor al ir en pos de los dioses de las tierras. Así es que no lo merecían, pero el Señor tuvo compasión de ellos. Pero
A pesar de la compasión con la que Dios trató a Israel al darles jueces que los liberaran, dice la Escritura, ellos no escucharon a sus jueces. No escucharon a sus jueces y siguieron siendo infieles a Dios. Se apartaron del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. Se apartaron del camino de sus padres. Cada vez que el pueblo se apartaba, olvidando al Señor, experimentaban las consecuencias de su desobediencia. Y cuando eran afligidos por sus opresores, entonces recordaban al Señor, clamaban por su liberación y Dios les levantaba un libertador, teniendo compasión de ellos. Así es que esto se volvió en un patrón cíclico. Es este patrón del cual hablábamos al inicio. Pecado, veámoslo aquí arriba, y iba a poner el gráfico aquí al frente y no me di el tiempo de hacerlo. Pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Y una vez que ese juez moría, nuevamente el pueblo pecaba. Experimentaba la opresión por haberse alejado de Dios. Se afligían por su opresión y arrepentidos clamaban a Dios. Y Dios les levantaba un libertador. Y otra vez pecaban. Eran oprimidos, se afligían y clamaban en arrepentimiento a Dios por su liberación. Y Dios tenía compasión de ellos y levantaba un juez. Pero otra vez, y otra vez, y otra vez. Antes que arrepentirse de su pecado, dice la Escritura, que se corrompían cada vez más. Y por esta razón la ira del Señor estaba contra Israel. Por cuanto esta nación, dice la Escritura en el verso 20, por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz. Porque habían quebrantado su pacto. Entonces Dios permitió que las naciones cananeas permanecieran entre ellos. Y hay dos razones claras del por qué lo hizo así. La primera de ellas es que lo hizo así para castigar a Israel por su apostasía, por haber abandonado a Dios. El pueblo había quebrantado el pacto que Dios había hecho a sus padres. Por lo tanto, como el Señor había dicho, estas naciones permanecieron entre ellos. En Josué 23:11 al verso 13 nos dice la Escritura: tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios, porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Esa es la primera razón, por la apostasía del pueblo, porque esta generación había abandonado a Dios. La segunda razón del por qué Dios permitió que estas naciones se quedaran entre ellos es porque el Señor, al dejar a estas naciones cananeas, deseaba probar con ellas a Israel. Probar su fidelidad para con él. Esto brindaba a cada generación, hermanos, brindaba a cada generación la oportunidad de volver arrepentidos a Dios o de imitar la rebeldía de sus antecesores. ¿Cuántas veces no vemos hijos diciendo no querer ver lo que vieron en casa y no vivir lo que algún día vivieron en casa? Repitiendo los mismos patrones, olvidando la misericordia del Señor. Y en vez de correr arrepentidos al Señor, encontramos una nueva generación repitiendo los mismos patrones. El deseo de Dios para con los suyos no era simplemente castigar y nada más. Esas eran las consecuencias justas de su desvío.
El castigo de Dios era merecido, pero el deseo de Dios no era simplemente castigar, porque Él no quiere que su pueblo sufra. Nuestro hermano Marcos mencionaba esto el domingo pasado. Él no quiere que su pueblo sufra esto, sino que vuelva al camino de la obediencia. Eso es gracia, eso es misericordia. Ciertamente el Señor nos hace experimentar las consecuencias de nuestro pecado, pero en medio de su mano dura tratando con nosotros, su deseo no se limita simplemente a castigar. Su deseo es que volvamos en arrepentimiento a Él. Que volvamos arrepentidos a Él. Si estamos viendo levantarse una generación sin Dios, queridos hermanos, hay algo de lo que debemos arrepentirnos. Joven, si tú hoy te percatas que eres parte de esa generación que se levanta sin Dios. Joven, si tú hasta el día de hoy has dicho, yo no quiero nada con Dios. Qué aburrido es Dios, qué aburrida la iglesia. Yo ni entiendo nada, yo ni quiero nada. Hay algo de lo que el Señor te llama hoy a arrepentirte. Si sigues ignorando tu pecado y dices, no pasa nada, como muchos jóvenes quizá puedan decirlo hoy, al igual que el pueblo de Israel, escucha bien, te vas a deslizar de la desobediencia al abandono o al olvido de Dios y terminarás habituándote a tu pecado. Iglesia, si seguimos diciendo no pasa nada, son jóvenes, Dios tiene su tiempo, porque parece una expresión piadosa, y no hacemos lo que tenemos que hacer, y no volvemos a Él arrepentidos de nuestro pecado, al igual que el pueblo de Israel, nos vamos a ver deslizándonos, primeramente de la desobediencia al abandono y el olvido de Dios, hasta que terminemos habituándonos a nuestro pecado. ¿Cuántas familias no comenzaron desobedeciendo los preceptos de Dios, desatendiendo lo que el Señor les llamó a hacer en su responsabilidad como padres, y permitieron que su generación, que la generación detrás de ellos fuera descendiente, abandonando a Dios, olvidando a Dios, hasta que el pecado se hizo habitual entre ellos? Podemos acusar a la primera generación de no lograr alcanzar a la segunda generación. Pero sin duda, también hay culpa en la generación que endurece su corazón. Jóvenes, señoritas, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. Pues las consecuencias de abandonar a Dios, las consecuencias de volver habitual el pecado en sus vidas, serán duras. No endurezcan su corazón. ¿De qué debes arrepentirte hoy? Iglesia, ¿de qué debemos arrepentirnos? Marcos decía la semana pasada, ¿qué te está llamando a expulsar Dios? ¿Qué ídolo? ¿Qué nación? ¿Qué hábitos te está pidiendo Dios expulsar? Hoy es un buen día para el arrepentimiento. Hoy es un buen día para el arrepentimiento, jóvenes. Abandona el pecado que te está apartando del buen camino. Parece que ser rebelde es popular, pero no te va a llevar a un buen puerto. Jóvenes, el Señor está teniendo misericordia de ustedes. Apenas hace 8 días estaban teniendo un tiempo increíblemente hermoso donde Dios estaba hablando a sus corazones. No sé si lo escucharon, pero hoy otra vez te está hablando y te está diciendo, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de tu pecar, arrepiéntete de tu rebeldía, arrepiéntete de tu abandono de Dios, arrepiéntete de tu idolatría, arrepiéntete de lo que te tengas que arrepentir, pero ven a Él arrepentido. No permitas que tu corazón se endurezca, rehusándote hasta el punto que te corrompas más y más. Arrepiéntete y clama por compasión. Ahora, la generación mayor, ¿qué hemos hecho en tiempo pasado? Que quizá pudo haber alejado a los nuestros.
¿Qué hemos dejado de hacer que no honró al Señor? Que no exaltó al Dios al cual adoramos y que no lo transmitió de manera correcta a la generación detrás de nosotros. ¿De qué necesitas arrepentirte? Hoy es un buen día para arrepentirte. Hoy es un buen día para clamar por misericordia y compasión. Quizá hoy es un buen día, 10 de mayo, Día de las Madres, para decir a tu hijo, perdóname. Para decir a los tuyos, perdónenme por no haber hecho esto. Perdónenme por haber hecho esto otro. Arrepiéntete. Si no queremos ver una generación que se levante detrás de nosotros sin Dios, hay algo de lo cual hoy el Señor, yo sé que te llama a arrepentirte. Esta generación abandonó al Señor y su corazón sin Dios cada día se corrompía más. Y no abandonaban su pecado. Avanzó el tiempo y no abandonaban su pecado. De repente nosotros pensamos, voy a dejar que pase el tiempo. Son jóvenes, el tiempo de Dios es perfecto y más adelante veremos. No, hermano. Lo que pasó mientras el tiempo avanzó en esta generación es que su corazón se corrompió más. Dios tuvo compasión de ellos en su angustia y les levantaba jueces que les libraran de la opresión, pero ellos volvían al camino de la desobediencia una y otra vez, una y otra vez. Ciertamente nosotros también nos alejamos de Dios. Dice la Escritura que cada cual se apartó por su camino y Dios tuvo compasión de nosotros en nuestra aflicción. Nos levantó un poderoso y perfecto libertador, Jesucristo, el Redentor prometido, nuestro juez y nuestro rescate. Es por eso que hoy cantábamos y es por eso que hoy una vez más les recuerdo, iglesia, oh pecadores, clamen a su juez para que sea hoy su rescate. Caigan rendidos ante la gracia de Jesús, nuestro juez y nuestro rescate. Arrepiéntete hoy de tu pecar, joven. Arrepiéntete hoy de tu pecar, hermano, hermana. Arrepiéntete hoy de tu pecar, querido amigo que nos escuchas. Y confía en Cristo. Pues ni reyes, ni jueces pudieron hacer por este pueblo de rebelde corazón lo que solamente la gracia de Cristo puede hacer en todo aquel que arrepentido a Él viene y clama por su perdón, por su misericordia y por su salvación. Él es el juez perfecto que pudo libertarnos de la opresión de nuestro pecado. Él es el juez perfecto que puede librarte de la opresión de tu pecado, que puede ayudarte si arrepentido vienes a Él y vuelves a Dios. ¿A quién debemos volver? Esa es nuestra parte final. Vaya al verso 1 al 6 del capítulo 3 de Jueces. Capítulo 3, versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Y aquí están los nombres de los malvados. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Qué interesante dato este, ¿eh? Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos. Dice el versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron, nuevamente vea lo que dice el versículo 4, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Esta nueva generación, dice la Escritura, no había conocido la guerra y Dios permitió que ellos contemplaran la guerra. Así como Dios permitió que las naciones cananeas permanecieran entre ellos, y dice una vez más el autor, para probar a Israel, para ver si acaso así esta generación en obediencia volvía a su Dios. Pero ¿qué es lo que Israel hizo?
¿Qué es lo que Israel hizo? Los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Versículo 6. ¿Y volvieron a Dios? Y arrepentidos de su maldad y su pecado, ¿se rindieron de corazón a Dios? Una y otra vez, el mismo patrón. Una historia sanguinaria plasma las páginas de los jueces. Trágicas historias en cada uno de los jueces narrados en el libro. Y una y otra vez, el corazón del pueblo de Israel se volvía de continuo al pecado. Y cada vez eran más perversos. De modo que el versículo 6 dice que tomaron de sus hijas, de estos cananeos, de estos filisteos, de estas naciones paganas, tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Conociendo su naturaleza, el Señor ya había hablado con claridad acerca de esto al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16 dice la Escritura: no hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de sus sacrificios y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Dios conocía su corazón, su necio corazón rebelde, y les advirtió acerca de esto. En Deuteronomio 7, 3 y 4 dice la Escritura: no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos, vea el verso 4 con mucha atención de Deuteronomio 7, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Y entonces vemos la omisión de la palabra de Dios, vemos la desobediencia del pueblo de Israel y vemos esa decadencia moral y espiritual en un pueblo que pudo bien haber dicho: ¿qué tiene de malo Dios? Vemos la decadencia moral y espiritual de un grupo de jovencitos que quizá pudieron razonar en su necio razonamiento: ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que me case con él? ¿Qué tiene de malo que me case con ella? ¿Qué tiene de malo que me junte con esas amistades? ¿Qué tiene de malo Dios? ¿Qué tiene de malo papá, mamá? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué nos va a pasar si tenemos estos vecinos? Y vemos al final de esta porción a una nación en completa decadencia, cayendo cada vez más abajo, alejándose cada vez más de Dios. Descendieron hasta servir a los dioses de los pueblos, cuando ellos, hermanos, tuvieron la oportunidad de volver a su Dios. Repetidas ocasiones tuvieron la oportunidad de volver a su Dios. Observe este estado decadente que leemos allí en el último versículo. La Biblia de las Américas lo deja un tanto más claro. Habitaron, tomaron, dieron y sirvieron. Habitaron, tomaron, dieron y sirvieron. Cada uno de estos escalones conduce al siguiente en una forma natural. ¿Qué tiene de malo? Una no es ninguna. Ay, ¿qué tiene de malo que me junte con? ¿Qué tiene de malo que me case con? ¿Qué tiene de malo que...? Y todavía nos ponemos más espirituales y decimos: yo lo voy a convertir. No, y el Señor lo que en su sabiduría estaba diciendo a este pueblo es: no,
Cuando ellos se prostituyan con sus dioses, te invitarán y comerás y participarás con ellos y terminarás sirviendo a sus dioses, prostituyéndote con ellos a sus dioses. Y díganme, queridos hermanos, si no es real. Y díganme, queridos hermanos, si no es real. Jóvenes, díganme si no es real. Empezaste diciendo, ¿qué tiene de malo habitar entre ellos? Y empezaste a tomar de lo que ellos tomaban, a hacer de lo que ellos hacían y a dar hasta que terminaste sirviendo a sus mismos dioses, habituándote a sus mismos pecados. Padres, yo sé que más de uno aquí tiene una hija o un hijo que dijo, ¿qué tiene de malo que me case con ese joven apuesto y guapo hombre? ¿Y dónde está hoy? Si bien le fue, con un matrimonio un tanto disfuncional, apartados de Dios. Pero en muchos casos, con matrimonios rotos, familias destruidas. Porque las consecuencias del pecado no se hacen esperar, hermanos. Las consecuencias de la desobediencia no se hacen esperar. Pero el Dios de misericordia, de gracia y de compasión, está esperando y llamando porque los suyos vuelvan a Él. La misericordia de Dios, dice un autor, la misericordia de Dios era usar a las naciones alrededor de Israel para llevarlos a momentos donde pareciera que todo está perdido y así llevarlos a una mayor dependencia de Él. Trágicamente, Israel fracasó en aprender la lección y en pasar la prueba. Vivieron entre las otras naciones y se volvieron como las otras naciones. Sucumbieron a sus deseos pecaminosos y vivieron vidas que no se distinguían de las vidas de los paganos a su alrededor, haciendo el mal y glorificando a sus ídolos. Oh, hermanos, y no somos muy diferentes. No somos nada diferentes a este pueblo de Israel. Apenas estamos unos segundos sentados a la mesa con quienes mal hablan y mal dicen y estamos riéndonos de las mismas cosas. Y estamos hablando de las mismas cosas. Es por esta razón que Dios una y otra vez llamó a su pueblo a no formar alianza con aquellos que no tenían nada que ver con el Dios verdadero, con la fe del Dios de Israel. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Parece inofensivo nuestra alianza con el mundo, hermanos, pero no lo es así. Parece inofensiva las relaciones de sus hijos, relaciones profundas de sus hijos con jóvenes de hábitos inmorales, con vicios, con lenguajes obscenos. Y hermanos, a veces ni siquiera tienen presente sus padres con quienes se juntan, con quienes hablan, con quienes están formando alianzas íntimas, con quienes están pasando la mayor parte de su tiempo. Porque, queridos hermanos, tristemente vemos familias en un completo abandono de sus hijos. Estamos haciendo nuestro mundo, estamos viviendo nuestro mundo. Algunos incluso queriendo vivir la juventud que no vivieron. Porque ahora hay con qué. Y los hijos, que allá los bendiga Dios. Los jóvenes no dejarán mentir, están aquí presentes. Y si usted les pregunta, yo sé que más de uno reconocería que desean, que anhelan la relación con sus padres. Que les escuchen. Y escucharles también a ustedes. Que les amen y les hagan sentir ese amor. Buscan la aceptación. Y hermanos, si usted no está cumpliendo con esos deseos en el corazón de sus hijos, lo van a buscar en alguien más. Y van a formar alianzas con alguien más. Y quizá esa alianza les va a alejar del Señor. Muy probablemente esa alianza les va a alejar de su Dios. Si no es que ya lo está haciendo. O si no es que ya lo hizo.
El desafío para nosotros hoy es volvernos en obediencia al Señor nuestro Dios. O de lo contrario, caeremos en descendente espiral, en una clara decadencia moral y espiritual, hermanos. Alejándonos cada vez más y más de Dios mientras vivimos como las naciones de esta tierra. Hermanos, especialmente jovencitas, nuestro corazón se duele cuando les oímos hablar como hablan, cuando les vemos tratarse como se tratan, tal y cual como se trataría cualquiera que no tiene presente a Dios. Hermanos, podemos estar cayendo en una espiral decadente, moral y espiritualmente. Y es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. No permitas que tu vida siga cayendo más y más. Vuelve a Él. Jovencitas, hoy les invité a estar porque deseaba en mi corazón decirles hoy: vuelvan a Dios. No te alejes más de Dios. No permitas que tu pecado te destruya. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Esa vida de pecado no te llevará a ningún buen destino. El pecado tiene un precio y es la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús para todo aquel que confía en Él. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Quizá como la iglesia de Éfeso, el Señor hoy puede estarte diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Jóvenes, les amamos profundamente. Señoritas, les amamos profundamente. Y no deseamos ver una generación que se levante sin Dios. Qué gozo y qué grande bendición será. Yo sé que para sus padres, al igual que para nosotros, verles crecer en el temor del Señor. Verles un día sirviendo en esta congregación. Verles llevar las riendas de lo que el Señor nos ha puesto a hacer por labor en esta comunidad. Qué gozo será verles cada día más repudiando su pecado y amando más a Dios. Hermanos, iglesia, padres, madres, es mi oración que si hay algo de lo cual hoy arrepentirse y volver a Dios, qué gozo y qué bendición ver a las familias volviendo a Dios. Hermanos, si es necesario apagando nuestros dispositivos. Hermanos, si es necesario sacrificando horas laborales. Hermanos, si es necesario ajustando presupuestos. Pero vuelva a Dios. Junto con su familia, vuelva a Dios. No abandonemos al Señor. No seamos una nación que vive sin Dios, o las consecuencias no se harán esperar. Antes de que sea tarde, volvamos al Señor. Si estamos viendo levantarse una generación sin Dios, recuerde, hay algo que debemos hacer. Hay algo de lo que debemos arrepentirnos. Y hay alguien a quien debemos volver. Volvamos a Dios.